Buen día, Gunis. Hoy vamos a entrar de lleno en el maravilloso mundo de Magic the Gathering. ¿Recuerdas cuando abriste tu primer sobre? ¿Recuerdas cuando ganaste tu primer torneo? ¿O eres de los que has oído muchas veces hablar de Magic, pero nunca has sabido de qué se trataba? ¿Cómo se juega? ¿Cuáles son las cartas más caras? ¿Qué torneos hay? Quédate hasta el final porque este viaje va a ser increíble. ¿Qué tal, Jim? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Javi? Estamos en Ítaca, tienda mítica de Madrid y de España, de Magic the Gathering sobre todo, ¿verdad? Ya llevamos unos añitos, sí. No somos la tienda más antigua de Madrid, desde luego, pero sí, yo creo que me arriesgaría a decir que una de las más populares. ¿Cuántos años lleva Ítaca abierta? Pues mira, yo creo que abrimos la primera en el año 2007, si no me equivoco, para cuando salió Nueva Pirexia, y abrimos una tienda muy pequeñita de la calle La Palma, y teníamos más cosas, teníamos cómics, teníamos juegos de mesa, y luego un poquito de ligero zulito que teníamos con Magic, eso es, y lo hacíamos en el piso de abajo, y que habíamos muy pocas personas, 30 personas cuando nos apretábamos, y al final pues la gente fue viniendo mucho, y al final pues mira, nos tuvimos que mudar, segunda tienda que abrimos en el barrio de Moncloa, para meter 60 personas más o menos, y cuando nos volvimos a quedar con la tienda pequeña, ya vinimos aquí, que estamos en la calle Blasco de Garay, número 15, y aquí ya podemos hacer torneos grandes. El sábado pasado, un torneo de 90 personas. ¿Qué es Magic the Gathering? ¿Qué es Magic? ¿Qué es Magic? Cualquier persona que conozcas, casi seguro, te va a decir que él conoce a alguien que juega Magic. Un primo mayor, un hermano mayor, un compañero de la universidad, un novio, una exnovia. Es un juego de cartas, efectivamente, de fantasía. ¿De qué tipo de fantasía? De todo, la verdad. Magic se ambienta en planos que van cambiando un poco la temática. Hay planos ambientados en el Japón feudal, hay planos ambientados en un Tokio más futurista, hay planos que son salvajes, naturaleza, una ciudad, hay un poco de todo. Entonces tú, como acompañante de planos, eres el personaje principal de la historia que te vas moviendo a través de los planos para ir venciendo a tus oponentes. Magic empezó en el año 93. La creó un señor que se llamaba Richard Garfield, un profesor de matemáticas estadounidense, diseñó el juego para, pues al principio yo creo que para jugar con sus alumnos, y luego al final pues se lo acabó vendiendo, lo acabó mejorando. El Magic que jugamos hoy en día no tiene casi nada que ver, salvo el sistema básico del Magic que se jugaba en la época. El sistema de juego ha ido cambiando, mecánicas como por ejemplo apostar o romper cartas, cosas que son muy locas, que ahora mismo no te entraría en la cabeza, lo de apostar tus cartas contra las del oponente. Eso es algo que Wizards, de hecho, desde el propio organismo regulador, pues dijo que esto se tenía que acabar porque no le daba muy buena prensa. La primera colección que salió de Magic se llamaba Alpha, ¿no? Y no la tuvimos disponible en España. Las primeras ediciones que salieron en España fue ya Revised, Unlimited, algo así. Eso ya estaríamos hablando de una tercera o una cuarta edición. Era en inglés. La primera colección que salió en castellano es cuarta. No sé cuántos bloques habrá, pero la cantidad de cartas que ha salido es abrumadora. Antiguamente tenían más o menos un tiempo de unos 3 meses entre colección y colección, pero sí es cierto que a partir de la pandemia han acelerado un poco el ritmo y más o menos sacan una colección cada 2 meses o 2 meses y medio. Ahora, por ejemplo, estamos viendo todo el boom de todas las colecciones basadas en franquicias de videojuegos, de películas, de Marvel, de Assassin's Creed, El Señor de los Anillos. Nosotros hemos notado un aumento de la gente que busca precisamente estas cartas. Hay gente que no coleccionaba Magic hasta ahora y que gracias a estas colecciones está interesándose por el juego. ¿Cuántas cartas Magic pueden existir en la historia? ¿Se sabe? No lo sé, la verdad. Decenas de miles por lo menos. Centenares de miles, de hecho, yo creo. Wow. ¿Cuál es la edad del público que suele venir a Ítaca a jugar o que tú ves que Pues empieza? mira, el juego recomienda a partir de 13 años. Pero yo sí es cierto que he visto niños pequeños jugando de rodillas encima de una mesa porque sus padres jugaban y les han enseñado a jugar y han venido con ellos a torneos. Sin ir más lejos, mi propio jefe juega con su hija desde hace muchísimos años y era una imagen muy graciosa y muy entrañable verlos a los dos jugando uno con el otro en el mismo torneo. Edad, no hay edad. Tú puedes jugar a partir más o menos de unos 12 años, en la edad normal de iniciarse, y hasta que te jubiles. El jugador más mayor que tenemos ahora mismo se llama Augusto, que sí que queremos muchísimo, tiene 68 años, me parece. Entonces, no hay edad para jugar. Sí es cierto que la media, más o menos, está alrededor de los 30, yo creo. Es la edad a la que ya tienes una madurez de juego para jugar de forma competitiva. Magic lo que bueno que tiene es lo que hemos hablado antes, es el gathering. Es que yo puedo jugar por mi cuenta solo en una pantalla de ordenador, o puedo también juntarme con unos amigos, hacer un plan de diversión, de un fin de semana por la noche, jugar unas partidas de Commander. Simplemente es juntarnos y querer pasarlo bien. ¿Qué es lo básico si yo quiero venir hoy a Ítaca y decir, quiero jugar Magic? ¿Qué necesito? Primero de todo, una persona con la que jugar, eso seguro. Magic ahora mismo es bastante accesible, tanto en tema físico como en tema virtual, ya que si juegas al ordenador o en el móvil, en tablet, puedes jugar a Magic Arena. Es una forma muy fácil de empezar a jugar, de iniciarte, de conseguir una colección pequeñita de cartas en la que puedes ir jugando contra otras personas. Pero si lo que quieres es jugar físicamente, lo más importante es saber en qué formato quieres iniciarte. Lo más normal para aprender a jugar es este tipo de producto, son kits de inicio. El Magic clásico de toda la vida se juega con mazos de 60 cartas. ¿Qué precio tiene? Esto vale 20
20 euros. El otro formato en el que la gente suele iniciarse directamente es uno que ha ganado, eso sí, mucha popularidad, ya existía desde el año 2011, del confinamiento, de la gente que no podía irse a las tiendas a jugar y echaba de menos jugar, y entonces la opción era irte a jugar a casa de un amigo. A partir de ahí la gente empezó a hacerse muchos mazos del formato que se llama Commander. Mazos de 100 cartas únicas en función del comandante que llevemos, que es una criatura legendaria, pues nos va a dar la identidad de color de nuestro mazo. Este, por ejemplo, pues tiene un comandante que es una criatura de colores verde y azul. Lo cual, todas las cartas que vengan aquí dentro serán verdes y azules. En Magic hay 5 colores, tu comandante puede ser efectivamente de hasta 5 colores. Puedes también no tener color, pero lo más normal es jugar 2, 3 colores. Un mundo sobre el gambleo que llamamos nosotros, eso ya es pura aleatoriedad. Tienes muchos tipos de sobres diferentes, tienes algunos que son ambientados a las colecciones de estándar. Cada colección normalmente suele salir con sus productos, suele salir con un sobre de juego ahora mismo, suele salir con un sobre coleccionista, que es algo un poquito más, vamos a llamarlo pimpeo, para la gente que le gusta las cartas brillantes, versiones especiales, cartas entre comillas más caras. ¿Vale? Que hacen lo mismo, pero son mucho más bonitas. Lo mismo. Eso es, pues mira, por ejemplo, aquí tenemos la diferencia entre un sobre de coleccionista y un sobre de juego, para que veas la diferencia. Esto es lo que viene cuando abres un sobre de Magic. ¿Qué vale un sobre? Pues un sobre viene a costar unos 5 euros, más o menos. Y ya el contenido, pues como veis, va cambiando. Magic tiene 3 rarezas clásicas y añadieron más tarde una última rareza, que es la rareza mítica. Cuando el símbolo es blanco y negro, esa era una rareza común. Cuando tenemos una rareza de color plateado, es infrecuente. Y vienen hasta 4 en este sobre, por ejemplo. Después tendríamos nuestra carta rara del sobre y este nos incluía una carta foil, una tierra básica y una ficha de arte. ¿En un sobre cuántas cartas vienen? 14 cartas. Las 9 primeras cartas deberían ser cualquier rareza de común a infrecuente, pero cuando sale una carta infrecuente y a partir de ahí ya es infrecuente, infrecuente, infrecuente hasta el final. Y las 3 últimas tienen cualquier rareza de infrecuente a raro, incluyendo siempre asegurando una rara o mítica, ¿vale? Una rara siempre está asegurada y una mítica más o menos 1 cada 6 sobres. Es como la rareza más difícil de conseguir del juego. Cuando tenemos una carta de Magic, lo que tenemos es, primero de todo, el nombre de la carta y su coste de lanzamiento. En este caso, por ejemplo, esta carta nos cuesta 2 manás de cualquier color y 2 manás azules. El maná es el dinero del juego. Tenemos de 5 colores, tenemos blanco, azul, negro, rojo y verde. Esta carta de aquí, por ejemplo, tiene 2 habilidades básicas, que son volar y vigilancia, y luego tiene alguna habilidad que dice, por ejemplo, cuando una o más criaturas ataquen, estas criaturas ganan -1, -0 hasta el final del turno. Y luego tenemos una habilidad propia de esta ampliación, que solamente ha salido aquí como primera vez, que se llama Exhaust, y significa que pagando un coste de maná, hace una habilidad que solamente podemos lanzar una vez por turno. En español, si no me equivoco, se llama agotar. También podemos ver fuerza y resistencia de la criatura, eso ¿verdad? Es, eso es otro de los atributos básicos de la criatura. Es el primer número, que significa la fuerza, es el daño que hace esa criatura, y el 2 es el daño que puede soportar la criatura. Siempre aquí abajo tiene un código. El primero es la rareza, una U es de infrecuente, el número de colección, DFT, por ejemplo, son las siglas de Derdrift, que es esta colección. Tenemos también el idioma, inglés, y el artista. Aquí tenemos el año y la propiedad de la carta, que es de Wizards of the Coast. En el propio texto de la carta tienes la explicación de lo que hace la carta. La colección básica, al principio cuando salió, sí se estaba muy dedicada a jugadores nuevos que estaban empezando a jugar, y entonces explicaba todo. Explicaba la habilidad de prisa, puedes entrar y girar, atacar el mismo turno. Cualquier habilidad del juego estaba explicada. O sea, cada carta venía con sus mini instrucciones. Cada carta venía con sus mini instrucciones. Tiene una parte del texto que está escrita en letra normal, por así decir, y otra parte que está escrita en cursiva. La parte en cursiva lo que nos da es un contexto de la carta o del trasfondo del juego. Eso es lo que llamamos el lore de Magic the Gathering. Eso es el lore, y el lore es muy profundo. Hay cómics, hay novelas. Hay líneas temporales que parecían finalizadas y de repente hemos vuelto a utilizar. Recientemente, por ejemplo, hemos encontrado el set de Dominaria United. Dominaria United está basado en el plano de Dominaria, que es, por así decir, el plano más popular de Magic. Es donde ocurrió toda la acción principal del juego. Ocurría siempre allí. Era la batalla de las gentes libres, por así decir, contra la tiranía de los pirexianos, que son, vamos a llamarlos, los malos del juego. Pues esta es una batalla que se iba repitiendo en el trasfondo de Magic
fíjate, desde el año 96 más o menos, yo creo que empezaron con las primeras menciones de los pirexianos y a partir de ahí, pues mira, hasta ahora que parece que los han derrotado, no sabemos si es cierto o no, a lo mejor vuelven en cualquier momento, nunca te puedes esperar nada bueno de un pirexiano, pero es algo que al final pues, recuerda mucho al universo de Marvel, a estas líneas temporales que se van entremezclando y al final es un poco el trasfondo de Magic, que nosotros somos Planeswalkers, somos caminantes de planos, significa que somos gente, magos con poderes, que podemos ir cambiando de planos a partir de nuestro poder de la chispa. ¿Hay que saber, hay que haber leído novelas sobre Magic, conocer el mundo, los planos para jugar a Magic o no es necesario? No es necesario. Toda ampliación de Magic tiene su propio trasfondo y antiguamente sí es cierto que había novelas. Yo, de hecho, yo sí tengo novelas en Magic en casa. De los bloques que ya jugué de pequeño, pues tengo las novelas de Embestida, Legiones y Azote, tengo las de Mirrodin, Darksteel y Quinto Amanecer, tengo también las de Kamigawa y son novelas que yo he leído y he disfrutado porque luego me ayuda a entender el trasfondo del juego, me ayuda a ver qué tal personaje aparece en esta carta y es justo el otro personaje que aparece en tal carta o en tal ampliación y veo cómo se van interconectando. A mí me gusta mucho el lore. Y yo, si cualquier persona que venga a la tienda quiere hablar de lore, estoy más que dispuesto a discutir y a hablar de ello. Hemos elegido un sobre en inglés. Magic está editado en muchísimos idiomas. Hay algunos que se han dejado ya de editar, como por ejemplo el portugués, hay algunos más raros como el coreano, que ya casi no los encuentras fuera de sus países. Inglés, italiano, francés, alemán, japonés, español, coreano, ruso, chino, ¿verdad? Chino, antiguamente había dos tipos tradicional de y simplificado. Tradicional y simplificado, gracias a Dios ya lo quitaron y solo te dejaron el simplificado para dejar de liarnos a los trabajadores de las tiendas. El idioma que más se juega en cartas Es o el inglés. competitivamente siempre es en inglés, a pesar de Siempre que es en inglés. Existan en castellano. Eso es, pero hay una razón bastante simple en realidad. Es mucho más fácil encontrar cartas en inglés. En todos los países del mundo se abren cartas en inglés. Las cartas de tu idioma solamente las abres en tu país de origen. Pero el inglés es algo que es común a todos los países y al final es la facilidad de poder comerciar con ellas, con esas cartas, de poder enviarlas a otro país, que te vengan de otro país, pues la facilidad de mover el producto al final es lo que hace que ese idioma sea más jugado o menos jugado. El artista de las ilustraciones que son increíbles. Y además es muy fácil en Magic conocer a tu artista favorito si tú estás jugando cartas buenas y vas a un torneo grande, vamos a llamar un torneo competitivo. Es muy fácil que encuentres allí stands montados de los propios artistas que son invitados al evento para que puedan firmar sus propias cartas. Puedes hacer lo que llaman Artist Proof, que es una obra original del artista, que te la pueden firmar. Porque tú puedes jugar con una carta firmada por el autor. Puedes jugar con una carta firmada, puedes jugar con una carta alterada. Lo que no está permitido en las tiendas oficiales es jugar con cartas proxies. Un proxy es una carta falsa, vamos a llamarlo. Un proxy puede ser desde una impresión, puede ser desde que yo haya cogido esta carta, la haya escaneado en mi casa, la haya impreso y la haya puesto en una funda. A lo mejor cojo una carta, le doy la vuelta y pongo la impresión por delante. No tengo esa carta, pero ya la tengo impresa para jugar. También puede ser, por ejemplo, que yo tenga esta carta metida en una funda y meta un papelito que ponga el nombre de la carta porque ya sé lo que hace. Hemos visto un sobre común que vale unos 5 euros y esto que vamos a ver qué es, Jim. Esto es un sobre de coleccionista. Esto es lo que nosotros llamamos el sobre de las chucherías. Tiene 15 cartas y todas de ellas enfocadas a alguien que quiere conseguir cartas en versiones alternativas, foil. ¿Este sobre qué precio tiene? Ese sobre tiene un precio de 24 euros. Las cartas realmente hacen lo mismo, pero son ediciones como especiales. Eso es. En estos sobres siempre viene una ficha, que puede ser foil o no foil, y si no me equivoco, estas tres de aquí son las buenas del mazo. Vamos a echarle un vistazo a las demás, y aquí tenemos, por ejemplo, una carta del Commander de esta colección. Mira, hemos tenido muchísima suerte, esta carta muy buena, y, si no me equivoco, cara. Tenemos aquí, como veis, son cartas que cambia el arte. No es como las que conocíamos antes, una tierra de arte extendido foil, y aquí ya empezamos con las cartitas normales. Al final el sobre tiene 15 cartas y todo el sobre pues tienes cartas de todo tipo. Tienes comunes, tienes alguna infrecuente, una tierra y a partir de aquí las cositas especiales. Vamos a echar un vistazo a ver qué hemos abierto aquí. Aquí tenemos una carta rara de arte extendido. Otra carta rara de arte extendido y por último una rara foil de arte extendido. Una carta foil es esto, una carta que brilla.
Wow. Más o menos suele salir una de cada en los sobres normales, porque los sobres de coleccionistas siempre te viene todo foil. Si entonces nos damos cuenta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cartas son foil, 11 y 12. O sea que al final tenemos solamente 3 cartas que hemos abierto, 4 cartas que hemos abierto que no son foil, las demás sí son foil. Por eso estos sobres son al final para gente que está buscando cositas muy concretas, chucherías, cositas de coleccionismo, cosas de ese estilo. Porque Magic es un juego que se puede jugar y se puede coleccionar. Y se puede coleccionar. De eso hablábamos antes cuando hablábamos de los multiversos. Al final, muchísima gente que no ha jugado nunca a Magic y ahora va a salir Final Fantasy y está desesperada porque salga. Va a cogerse una carta, una caja, la va a estallar y va a decir, ahora todas mis cartitas de Final Fantasy al álbum y a presumir orgulloso de ellas. ¿Qué es el arte extendido en una carta? Tenemos el arte regular, que es este de aquí. Teníamos algo que llamábamos arte antiguo, parecido a esto. Esto es una carta promocional que simula lo que llamamos un retro frame, que es el arte antiguo. Yo cuando empecé a jugar todavía había cartas de estas. Tenemos el arte normal, este caso además tiene un bordecito diferente porque es una carta legendaria, y luego tenemos cartas con arte extendido. Arte extendido significa que es la propia imagen de la carta, pero lo que llamamos borderless, no tiene bordes, son desde la imagen ampliada. Y luego tenemos cartas que sí salen con artes alternativos. Por ejemplo, esta carta, pues su edición normal, evidentemente no es el caballo loco este. El juego ha cambiado mucho de estética desde que empezó. Si tú ves una carta antigua, de hecho, incluso el color es diferente, el marco es diferente, pero a partir del año 2003 es cuando comienza el primer cambio, es cuando pasamos del arco antiguo, retroframe, a el marco moderno, que es algo así más parecido a lo que conocemos hoy. Sí, es cierto que ha habido modificaciones, el marco se ha ampliado un poquito más por aquí, a lo mejor, antiguamente era una línea recta y cuadrado por abajo. Y a partir de ahí, pues fíjate, yo creo que lo primero que salieron fue las cartas de arte extendido, las tierras en la colección de Zendikar, que eran las tierras básicas, salieron como algo muy nuevo, muy visionario, que eran, en vez de tener una caja de texto normal, pues ya tenemos algo más así, una carta de tierra con su símbolo de maná, pero en arte extendido. Esto fue, yo creo, lo primero que salió, aparte de las cartas promocionales que siempre salían en Grand Prix, en torneos competitivos, que se daba solamente por participar, muchas de ellas. Y luego ya, basándonos en las artes alternativos, desde Wizards empezaron a publicarse lo que llamamos los Secret Lair, un tipo de producto diferente en el que tenemos cartas que ya conocíamos todos, ilustradas por nuevos ilustradores con temáticas totalmente diferentes. Hay de todo, hay Secret Lair, por ejemplo, de Bob Esponja, bastante comentado, porque al final pues el token que tenemos de comida era una cangreburger y todo el mundo diciendo que este era el token de comida definitivo. Yo y muchas más personas, antes de que salieran los bordes extendidos, contratábamos a gente que nos pintara las cartas físicamente con acrílico. Las alteraciones. Es un tema muy delicado, porque no todas las cartas valen siendo alteradas. Lo más normal que encontramos es, igual que pasa con estos bordes alterados, pues tener una imagen y simplemente hacerla borderless. Cuando no existía esto, pues nosotros teníamos esta carta a lo mejor y lo que hacíamos era pintarle los bordes para hacer como si fuera estas nuevas promos que han salido ahora. Esto era la alteración más básica. Muchas veces lo que hacías es simplemente decir, pues yo quiero tal carta, píntamela con tal cosa. Por ejemplo, mi playset de ancianos de la tribu Sakura, hecho como si fueran las tortugas ninja. Esto lo he visto yo y queda muy bonito si está bien hecho. Todo el mundo que hace alteraciones muchas veces lo hace directamente con pinturas acrílicas muy aguadas y dando capa, dejando que se seque, dando otra capa y así. ¿Por qué? Porque no puede tener grosor. Si yo toco la carta y está con grumitos, se nota un relieve, cualquier juez me la va a echar para atrás en un torneo competitivo. En un torneo competitivo todas las cartas tienen que ser iguales dentro de la funda. Yo no puedo identificar una carta, que esta carta tiene un grosor diferente porque tiene más pintura, no puedo. En mi caso, por si la queréis seguir, me las hace Maite Alteret, os dejaré por abajo sus contactos. Maite Alteret o, por ejemplo, Marta Molina también hacía muchos en la época, antiguamente. La gente puede decir, esto es una carta de cartón, que es lo que es, pero es que una carta de cartón como esta puede valer desde 1 o 2 céntimos, ¿no?, que es lo que vale la infinita mayoría de cartas de Magic. La mayoría de cartas. A ¿cuánto puede costar una carta de Magic? ¿Cuánto puede costar? La carta más famosa y más cara del juego es el Black Lotus. Es una carta que salió en alfa, beta y un Limited, si no me equivoco, primera, segunda y tercera edición. Esto ya es un producto que es puro coleccionismo. Es legal jugarla, pero solamente está restringida a una sola copia por su poder dentro del juego. Es que me vale 0 manas para ponerla en juego, la sacrifico y me da 3 manas. Me adelanta 4 turnos desde que pongo la primera carta en juego. Eso hace que unas cartas valgan muy poco y otras valgan mucho por lo que hacen, por su rareza. La rareza hace mucho también lo que se juega esa carta. Tú la ves, la lees y dices, esta carta es increíble, pero no se juega, la carta no va a valer lo que debería valer. Por ese motivo,
competitivo y por los traviesos que igual intenten hacer alguna trampilla, Magic, aunque veamos un solo cartón, tiene sus trucos. Triquiñuelas para saber si una carta es buena o no es buena. ¿A vosotros cuando llega alguien a vender una carta, ¿qué es lo primero que miráis? Lo primero de todo le hacemos sacarla de la funda. ¿Por qué? Porque nosotros como tienda estamos muy acostumbrados a tener la carta en la mano, a tocarla, el tacto, el cómo suena, esto lo llamamos nosotros el test del sonido, que validez ninguna, pero al final sí es cierto que lo que más nos prima, lo que más nos llama la atención es, primero de todo, la calidad de la carta, si la carta parece bien impresa, si el nivel de la tinta es bueno, el detalle de la impresión y, sobre todo, el tacto. Cuando nosotros pasamos el dedo por encima y la carta como que se atranca un poco, como veis que no desliza del todo, sino simplemente la estoy deslizando y no corre bien, se engancha. Esto es el tacto de una carta de Magic, eso es lo que tiene que ser una carta de Magic. Cuando tenemos impresiones que tienen más plástico o están extra satinadas, la carta se desliza sin oponer resistencia, que parece literalmente que estás cogiendo una tarjeta de crédito. Entonces, ¿qué hizo Magic para evitar estas cosas? Nosotros principalmente, el test que nosotros utilizamos en nuestro día a día es mirar con una lupa de muchos aumentos este puntito de aquí. En el punto verde hay un punto de luz y dentro de ese punto de luz, ampliado a 60 aumentos, puedes ver que tiene 4 puntos rojos haciendo una L. También, antiguamente se hacía, porque el cartón de Magic era diferente, se hacía el test del doblado. El test del doblado significa que si yo cogía una carta y la doblaba hasta juntar las esquinas, después cuando las separase, iba a recuperar su forma sin dejar ninguna doblez. Eso es parte de la calidad de cartón que utiliza el juego. Si la veis así, para que se vea con el reflejo a lo mejor, la carta está impoluta. Si la veo así, se va a ver un poquito más doblada, un poquito menos doblada, pero la carta no ha sufrido ningún tipo de daño. También sacaron un sistema de hologramas que solo llevan las cartas raras. Por ejemplo, esto de aquí. Yo creo que la primera vez que se instauró fue en el año 2014, que salió la colección básica 2015. Raras y míticas, podemos encontrar un holograma. Para dificultar la falsificación de este tipo de cartas, claro. Eso es. Si veis el holograma, dentro del holograma tenemos el símbolo de los Planeswalkers, que es una especie de coronita con 5 puntos, y también tenemos los símbolos de maná a veces. Otro test de seguridad más test de seguridad, a veces fatales ya para la carta, porque muchas veces nos vale para ver, por ejemplo, si un lote es falso o no es falso. Podemos coger una de las cartas, la de menor valor, y romperla. Si yo cojo una carta... No hagáis esto en casa, amigos. No hagáis esto en casa o no hacerlo con cartas caras, por favor. Si yo cojo una carta y la rompo, vemos que tiene una tinta azul en una de las capas interiores de la carta, que es una tinta de seguridad. Entonces, esto evidentemente, la carta ha dejado de existir. Pero si hemos comprado un pack, un mazo o algo así, puedo siempre coger una de las cartas más baratas y asumir el riesgo y decir, bueno, pues esta carta va a ser la que se sacrifique por todo su equipo. Y entonces la rompemos y vemos si, evidentemente, el pack que hemos comprado sellado pues es bueno o no es bueno. Con los Black Lotus no se puede hacer y con la miniatura de cartas tampoco, porque de verdad esto yo lo he hecho así con mucha soltura porque lo hemos hecho muchas veces para explicar a gente que venía preguntando acerca de falsificaciones y tal. Hemos explicado siempre cómo funciona, pero esto me duele en el alma. Si yo tengo la linterna del móvil, ¿ves que tiene un tono azulado? Sí. ¿Vale? Incluso en el negro, pues esta es la capa de tinta azul que hace que la carta se vea... Que con una carta hecha en otro tipo de cartón, pues se vería fácil. Muchas veces lo ves como si fuera una luz blanca transparente atravesando el papel. Eso es porque la carta en sí no tiene la capa azul, que es algo propio de Wizards, con su tinta propia, etcétera, etcétera. En Ítaca, aparte de organizar torneos, os dedicáis a comprar y vender cartas. Nosotros tenemos una buy list publicada, que es a través de la propia página web, en la que están publicados todos nuestros precios para que tú puedas mirar cuánto vale tu colección, para que vengas directamente a la tienda y ya tengas tu lista hecha y nosotros simplemente te comprobamos la validez de esas cartas. Y bueno, aquí podemos ver la trastienda de Ítaca. Aquí hay cientos de miles. No lo sé. Pero muchas. Vamos a imaginar que cada caja de estas caben unas 1000 cartas. Nosotros, al ser una tienda más joven, en realidad, pues cartas, por ejemplo, de alfa y de beta no tenemos casi ninguna. Tenemos muy poquitas que hemos ido comprando a diferentes coleccionistas, gente que ha venido a traernos una caja de zapatos y entre esa caja de zapatos que estaba en casa de sus padres ha encontrado cartas de alfa, de beta, pues ahí hemos encontrado cositas. Sí es cierto que nosotros, nuestro público principal no es el coleccionista. Al final, nuestro público principal es la gente que juega. Nosotros somos lo que Wizards denomina un tournament center, es un sitio en el que nosotros hacemos torneos de buen nivel para gente que quiere jugar, competir, aprender
y mejora sus habilidades. ¿Cuánto puede costar una carta común que se esté jugando en un mazo? Vamos a poner la carta común más cara, yo creo que ahora mismo se juega en el formato de Pauper, que es un formato propio con solo cartas comunes, de la rareza más básicas, el Snuff Out, que se llama Apagar, y es una carta negra que te permite matar una criatura gratis y vale, pues no sé, como 10 euros o 12 euros para una carta común, era lo más básico que salía en el sobre. La gente igual empieza a oír Magic, cartas muy caras, Black Lotus, pero el 90% de las cartas de Magic valen 1 o 2 céntimos, ¿no? Sí, más o menos. Nosotros, yo creo que lo más barato que vendemos es 10 céntimos. Jim nos va a enseñar Pues, cositas importantes. Algunas cositas, por ejemplo, esto último que hemos recibido, que es una carta promocional de un Secret Lair en Japón. Y esta carta tú la ves así tranquilamente, pero en realidad vale unos 1000 euros. Fíjate. Que la tenéis ya en su cajita Eso acrílica. es una cajita magnética para que esté estanco, un Huzandijin. Esto ya son cartas míticas. Cartas que ahora mismo no se jugarían, simplemente tienen muchísimo valor como coleccionistas. Por ejemplo, un Bazar de Bagdad, una Mishra Workshop. Son cartas que han visto muchísimo juego durante las eras del inicio de Magic y ahora mismo pues ya son cosas de coleccionismo. Algunas de ellas sí se pueden seguir jugando. Estas, por ejemplo, Estas son las famosas duals. estas son las famosas duals, eso es. Estas siguen siendo, vamos, la base de cualquier mazo de Legacy. Un Ángel de Serra. Estas simplemente las tenemos distinguidas porque vale. al final muchas veces todas estas cartas se tienen que vender con una foto. Si la carta es cara y merece la pena, le subimos con una foto. ¿Por qué? Porque el comprador, una persona que decide gastarse una cantidad muy grande de dinero, lo que él quiere es que el producto que le llegue esté en las mejores condiciones. Las cartas, al tener un valor tanto para jugarlas como a nivel coleccionista, el estado en el que esté esa carta y se haya conservado es importante, ¿verdad? Es muy importante, sobre todo a la hora de, lo que te digo, a la hora de venderlo. Nosotros nos basamos en los estados básicos que pone que Magic Card Market, que al final es la plataforma en la que más nos movemos, es a nivel europeo, como te he comentado antes. La carta en perfecto estado lo llamaríamos Mint. Es una carta que no existe, es la carta que está todavía dentro del sobre. En realidad, una vez abrimos el sobre, esa carta ya ha visto la luz, que ha dado el aire, esa carta ya es Near Mint. Si después encontramos algún defecto, algún daño, ya pasaríamos a una carta Excellent, de ahí pasaríamos a una carta Good. Si tiene un daño más generalizado, a lo mejor sería una carta Light Played. Luego tendríamos carta Played y después encontraríamos ya en el último escalón las cartas Pur. Desde que esté manchada de tinta, lo de pintar los bordes con un rotulador para que la gente cuando lo fueras a vender no viera que estaba dañada y entonces le pasaban un rotulador por el borde, la tinta empapaba la carta y ya no se veía el borde blanco. Entonces la gente, no, si está perfecta, la vendía dentro de la funda, la vendía y luego ya si te he visto no me acuerdo. Pues es alguna de las cosas que nosotros nos encontramos en nuestro día a día cuando hacemos pues, nuestras compras. Aquí tienes un poquito de todo. Estos son colecciones, como puedes ver, lo que me hablábamos antes, el retro frame, muy antiguas. Incluso Pues borde blanco, que antes, durante un tiempo, también tuvieron un borde blanco. Cartas de beta, por ejemplo, pues mira, aquí tienes, ¿ves? Beta se distingue porque tiene aquí unos puntitos. Fruto hipnótico que ha sido jugado hasta la serie estado Played. Si la viéramos, pues como vemos tiene daños al final por toda la carta. Y sí es cierto que el gradeo va en función también del valor de la carta. Nosotros cuanto más cara o más vieja es una carta, intentamos ser más estrictos, mucho más exigentes con el gradeo y pues ya tenemos diferentes estados al final. Pues mira, tenemos aquí algunas cartas Good, estas son Excellent, fíjate, esto es Antiquities, también es bastante viejo, tenemos cartas Light Played, Pura aquí no tenemos ninguna, gracias a Dios. Cuando te intentan una carta te dicen, no, está near mine. Sí, near sí, está mine. perfecta. Todo, Esto, siempre están perfectas. Hay muchísima gente que viene y dice, no, está de sobre. Está de sobre, hombre. A ver, el sobre, a no ser que se tuviera que ir por las escaleras, este daño no es del sobre seguro. Daños que ya te indican que algo de tocada está la carta. Bueno, pues como vemos, de hecho este es un Excellent bastante laxo. Ahí Y ahí vemos. tenemos que tenemos aquí, por ejemplo, veis puntitos dentro de la propia carta, veis. Por detrás está bastante mejor. Entonces esta carta, pues que obviamente ha visto juego, se ha movido por las mesas, se ha movido por los álbumes. Esta carta tiene un estado excelente. Un Counterspell puede ser una de las cartas más míticas del juego. Hay un poquito más de daño, se ve un daño más generalizado por todos los bordes. Mira del lado de atrás, por ejemplo, tiene aquí un picotazo. Ya son cosas que hay que ver, ¿veis aquí que se ve? Mira, ahí, ¿ves?
Estos son daños que vosotros veis porque habéis visto cientos, miles o Eso es. algunos Para nosotros, millones claro, para de nosotros cartas. sí es cierto que puede pasar que al final trabajas con mucho volumen de cartas, ves muchas cartas al día, la luz te importa muchísimo. Nosotros intentamos siempre que estamos, por ejemplo, en el mostrador trabajando, que alguien nos trae cartas nuevas, siempre intentamos con un buen foco de luz detrás para poder ver la luz, al reflejo, porque muchos daños, si tú ves la carta de frente no la vas a ver, pero en cuanto ves cómo le da la luz, cómo infiere la luz sobre la carta, vas a ver a lo mejor incluso una doblez que no has pasado por alto cuando has pasado los dedos por la carta. Intentamos ser lo más exigentes posibles, porque cuando nosotros mandamos una carta a lo mejor a Polonia, lo que no queremos es que cuando la carta llega a Polonia, el cliente de Polonia diga, perdona, mira, es que esta carta que me ha mandado no está al estado. Entonces intentamos ser siempre extra exigentes. Mucha gente que diría, oye, pues es que esta carta está bien, hombre, ya, pues está bien para ti, pero a lo mejor para nosotros pues tiene este estado. Pues mira, de Nearmind a Excel vamos a ver que la carta vale 10 euros, pues más o menos sería como un 20%. Wow, solo por un toquecito blanquito en una esquina. La carta dejaría de estar perfecta, efectivamente. Por eso el primer estado es el más importante. También es el que más daño engloba, por así decir. Una carta que esté perfecta, pero no tenga ningún problema en ninguno de los bordes, no tenga ninguna muesca, no tenga ningún resquicio blanco y a lo mejor simplemente se ha doblado un poco y tiene una ligera marca. Pues esa carta tú la ves físicamente y está perfecta. Pero si tú le pasas el dedo, y ya va a ser good, porque tú notas la doblez de la carta. Tú ya esa carta la ves que en vez de estar recta, a lo mejor tiene una doblez, y yo cuando le paso el dedo por la doblez, puedo ver cómo esa carta ha tenido un daño. ¿Y cuánto ha bajado el tanto por ciento ya de...? 20% del Nearmint al Excellent y a lo mejor un 30% del Nearmint al Good. Si ya vamos para si abajo. vamos bajando, pues efectivamente baja muchísimo. Porque recordemos que al principio Magic no se jugaba con fundas ni se protegía las cartas de ninguna manera. Claro, Como vemos y por eso tenemos pues cosas como estas de aquí. Cuando empezó en España Magic en los años 90, la gente Claro. se llevaba el mazo de cartas Sí, fíjate. sin funda y lo jugaba cuando empecé a jugar en el suelo. Yo cuando empecé a jugar, y sería el año 2002, a que ya ha llovido también, yo creo que al principio empecé a jugar sin fundas, era pequeño, tenía como 10, 11 años, y fíjate, pues ahora ya con todo el cuidado, cada vez que una carta Claro. está dañada, ya conozco el valor de las cartas, siempre que viene, sobre todo siempre que vienen niños a Ahora, empezar a jugar. ¿cómo se protege una carta? Porque ahora, claro, que estás jugando con cartas que igual valen 100, 200, 400, 1000 euros. Lo más normal es utilizar una doble funda, que se llama. Hay gente que utiliza incluso una tercera funda, y eso ya es rizar el rizo. ¿Cómo son las fundas? Pues mira, fundas tenemos desde estas de aquí, que es lo que llamamos una funda interior. Al final es una funda que va ajustada a la carta, no deja que la carta se mueva. ¿Veis? Va ajustada al tamaño de la carta, ¿vale? Como un guante. Entonces esta carta es la que me sirve para luego yo cuando la vaya a sacar del mazo, la vaya a enfundar en un álbum, la muevo de un álbum a otro álbum, lo que sea. Y luego estas cartas siempre vamos a coger una funda de lo que llamamos una funda de juego. Estas, por ejemplo, son Dragon Seal, que es un poco la marca, yo creo, más utilizada de Magic. Y lo que hacemos es enfundar una funda dentro de otra y con esta ya lista para barajar. Ahora mismo yo creo que, si no me equivoco, hay 3 o 4 imprentas en el mundo. Hay una en Estados Unidos, hay una en Bélgica, hay una en Japón. Antes se cuidaba mucho, ¿no? De no imprimir sus cartas en cualquier sitio, ¿no? Eso es. Hay colecciones que son ahora mismo, por ejemplo, vamos a llamar de estándar, que diríamos que es lo que está más actual, lo que más se mueve, y no encuentras en ningún sitio para comprar. Y claro, tú tienes que servir a tu público, y al final, a rebufo de lo que encuentras en una distribuidora que de repente ha encontrado una caja en un almacén en inglés, ¿qué tal? Pues lo pone en su stock y claro, todo el mundo se pelea por esa caja. Wizard of the Coast es el Bueno, fabricante. Wizards of the Coast es el fabricante que al final habla con las distribuidoras, y las distribuidoras de juegos son las que reciben el material. Entonces estas distribuidoras son las que luego te distribuyen pues a nivel nacional, a nivel internacional. ¿Cuántos sobres vienen en una caja? Pues ya depende. Los Playboosters, si no me equivoco, son 36. ¿Por qué? Porque son cajas que están pensadas para ser drafteadas. Drafteadas es uno de los formatos de Magic que vamos a hablar ahora. Esto es lo que se llama una caja de draft. Y esto es lo que se llama una caja de set, un sobre de edición. Este fue el primer cambio significativo que hizo Magic a nivel de sobres. Siempre los sobres habían sido de 15 cartas, de los cuales pues las rarezas son las que ya conocemos. 11 comunes, 3 infrecuentes, una rara o mítica, una de cada 6 sobres, 7 sobres, más o menos. Aquí, ¿qué es Zendikar Rising? Pues aquí fue cuando se cambió el estilo de sobre. El estilo de sobre pues ya implica que esos sobres, en vez de tener 15 cartas, tenían 12, pero la probabilidad de las cartas cambiaba. Tenía más cartas raras, tenía más cartas míticas, entonces al final era un sobre que valía muchísimo más la pena abrir. Nosotros empezamos directamente al principio a hacer la apertura de material, porque todo esto que ves aquí, al final,
Con nosotros, cuando sale una colección, abrimos material nuevo y abrimos pues del orden de 150 cajas ahora mismo. Antiguamente, en aquella época, abriríamos unas 80 cajas. Organización, trabajo en Tenéis equipo. que ser muy organizados, ¿no? Muy organizados para tenerlo todo lo más rápido posible. ¿Qué puede costar una caja de la nueva edición? Yo diría que las nuevas que van a salir ahora de Final Fantasy van a ser como 150 euros y una caja de estándar ahora mismo pues estará alrededor de 120, 125. Hay otros TCGs, nosotros aquí estamos hiper especializados. Sí es cierto que aquí, por ejemplo, en este barrio tenemos más tiendas muy famosas, por ejemplo Metrópolis, que es una de las más míticas a nivel nacional, diría, que se dedica a muchísimos más juegos de mesas, diversifica más, tiene también algo de Wargames, tiene un poquito de Digimon, tiene One Piece, son juegos que son relativamente nuevos. Otro de los juegos más populares ahora mismo es Pokémon, está en boca de todos, tiene un gran factor de coleccionismo para gente de mi generación, que hemos crecido con eso, pues al final tiene algo más entrañable que el Magic a nivel de coleccionismo, ¿no? Pero a nivel de juego, al final tú comparas diferentes juegos y Magic sin duda gana por goleada a los demás. Nosotros aquí en la tienda, por ejemplo, también trabajamos con Lorcana. Lorcana es el juego de Disney, empezó en el año 2021, acaba de salir la 7ª temporada y es un juego mucho más tranquilo, solamente juegas en tu turno, muy sencillo de empezar a jugar y ahora comienzan a editarlo también en español, con lo cual si quieres empezar a jugar, es tu oportunidad. Yo lo que veo de Pokémon, que ahora hay mucho boom, es que no encuentro tantos torneos para jugar en tienda y que es un juego más como de colección, especulación, a nivel coleccionismo de cartas, más que Magic. Yo creo que si alguien tiene una carta Magic, lo último que piensa es meterla en un acrílico, ¿no? Es venir a una tienda y jugar con ella. Eso es, yo creo que una de las cosas buenas que tenemos de Magic es que combinamos muy bien tanto el factor juego como el factor colección. Al final, Magic no deja de ser un juego de cartas coleccionables. En Magic, tú cuando tienes una carta, lo primero que piensas es, como te has dicho, es jugar. Bueno, Jin, creo que le hemos dado un buen repaso al mundo del Magic, ¿no? Y seguro que aún así nos hemos dejado cosas. Seguro. Intentaré, no sé si cabrá en un vídeo o en varios, que la gente esté atenta al canal. Bueno, yo espero que les haya gustado mucho, por lo menos este juego. Al final, es un juego que apasiona. Y yo invito a todo el mundo que quiera aprender a jugar, que se pase por aquí y le ayudamos, le orientamos, lo que necesite. Venga, muchas gracias. Nada, gracias a ti, Javi. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete y aquí te dejo un montón de vídeos más para que te diviertas. Hasta el próximo vídeo, Goonies.